Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, jóvenes. Comenzamos hoy día la clase número 5, práctica número 5, donde vamos a ver lo que es, cómo es la elaboración o el procedimiento para las pomadas medicamentosas, ¿ya? El tema de hoy día es pomadas medicamentosas y vamos a ver algunos conceptos acerca de lo que es pomadas. Bueno, ya que hemos visto en las anteriores clases cómo se deben hacer los controles o elaboraciones de productos farmacéuticos ya utilizando la tecnología. En este caso vamos a ver lo que son las pomadas, ya cómo elaborar una pomada y vamos a ver algunos conceptos. Bueno, en sí, la pomada es una forma galénica también, compuesta por grasas o sustancias similares a las grasas, ¿ya? Para la aplicación de principios activos en la piel, ya que son sustancias que se usan sobre la piel mayormente para calmar o curar heridas o quemaduras o erupciones cutáneas, eh, ya sea en diferentes grados de lesión, bueno, u otros problemas de la piel, ¿no? Mayormente las pomadas son preparaciones que constan de una sola fase en la que se pueden dispersar sustancias sólidas o líquidas. Y en otros casos la conocemos también como ungüentos, ¿ya? Entonces, esto viene a ser lo que son las pomadas y la podemos clasificar en tres grandes tipos. Una sería la pomada hidrófobas que contienen agua en su interior. Entonces, normalmente pueden absorber más que pequeñas cantidades de agua. Las sustancias que se emplean con más frecuencia en la formulación de pomadas son la vaselina, la parafina, ya sea sólida, y también la parafina líquida, ¿ya? Como también aceites esenciales, aceites vegetales, grasas de animales, glicéridos sintéticos y algunas otras ceras, ya sean sólidas o líquidas. Eso sería en cuestión a las pomadas hidrófobas, ¿ya? En cuestión a pomadas que emulsionan el agua, pueden absorber mayormente cantidades de agua. Sus bases son las pomadas hidrófobas a la anterior, a las cuales se incorporan emulgentes, ¿ya? De tipo agua en aceite, tales como la lanolina, alcoholes de lanolina y otros ésteres como el sorbitano y otros alcoholes grasos. Eso viene a ser lo que son las pomadas que emulsionan agua. Y otro de los tipos de pomadas vienen a ser las hidrófilas, ¿ya? Son preparaciones cuyos excipientes son miscibles con agua. Las bases están constituidas generalmente por mezclas de macroles o conocidamente como los polietilenglicoles, ¿ya? Líquidos o sólidos. Pueden contener cantidades adecuadas de agua en su formulación. Y vamos a ver más adelante algunas formulaciones que contengan estas clases de componentes. Las competencias de esta práctica, que es muy bonita realizarla, son las siguientes. Es de elaborar pomadas descongestivas y expectorantes a base de productos naturales, ya aplicando como los procesos tecnológicos farmacéuticos. Ustedes bien saben que en esta, para elaborar diferentes clases de pomadas u otras magistrales, necesitamos de equipos. Entonces, pero en la práctica mayormente utilizamos materiales mucho más sencillos, más prácticos, que están a nuestro alcance, pero siempre y cuando comenzar a elaborar con nuestro ambiente bien adecuado, bien sanitizado, ¿no? Entonces, otra de las competencias es realizar el control de calidad ya sea desde el inicio de la preparación, en su proceso y como producto terminado, ¿ya? Otra de las competencias viene a ser elaborar el inserto de la pomada, en este caso elaborar. A ver, si ustedes me pueden ayudar, ¿a qué me voy con la palabra de inserto? ¿A qué se les viene a la mente con la palabra de insertos? A ver, Arminda Vargas.
mi punto 3 dice elaborar el inserto de pomada nasal en base de la revisión bibliográfica. Entonces se refiere a toda la información necesaria que tiene que tener ese medicamento. Mayormente lo conocemos como bula o como el prospecto del medicamento. En este caso, la elaboración de pomada medicamentosa, que en su interior va a tener un principio activo que va a ir, un principio activo que va a actuar para alguna dolencia, alguna irritación. Entonces, más que todo, acompañado con otros excipientes, ¿no? Que va a ir a cumplir una función principal, ya sea de analgésico, una pomada analgésica, una pomada antipúngica, entonces va a ir a cumplir esa función. ¿Y cuál es el fundamento de nuestra práctica de hoy día? Viene a ser que las pomadas o ungüentos que la conocemos la conocemos como preparado semisólido para la aplicación externa, que hemos dicho que es para la piel, ¿no? Cuya consistencia blanda y aceitosa permite que puedan untar fácilmente a la piel y mucosa. Ese es uno de los controles que se le puede realizar también, la untuosidad del mismo producto. Consta de los principios activos y de una base que puede ser de 4 tipos. Ya le hemos visto una oleosa, otra absorbente, otra hidrosoluble que viene a ser el gel y otra emulsiva, que en este caso podemos utilizar el envase de cremas o leche de rosa. Entonces esa viene a ser mi parte emulsiva. Está compuesta por 4 partes, otra oleosas, absorbentes, hidrosolubles y emulsivas. Para su preparación se incorporan los principios activos a la base, mezclando mecánicamente, bien directamente o previa fusión. En este sentido, en el fundamento es muy importante, ya que, como decimos, que vamos a incorporar el principio activo, uno de los principios activos más común en las pomadas, en este caso descongestionante, viene a ser el timol, el mentol, el alcanfor y la trementina. ¿Por qué? Porque estas son solubles en la vaselina, ¿ya? Tienen la propiedad que se aprovecha para incorporar como principios activos en esta clase de preparación, ¿ya? ¿Con qué acción? Con la acción descongestionante y expectorante, comúnmente, cómo lo utilizamos a estas materias primas o principios activos principalmente. En este caso, para la elaboración son principios activos que se pueden adquirir fácilmente en cualquier industria o importadora donde venden materiales o colorantes o principios activos, se las puede conseguir, que nosotros mismos podemos elaborarlos en nuestras casas si nosotros lo necesitamos de emergencia, o en la industria farmacéutica ya nosotros lo aplicamos en grandes cantidades o en grandes números de lotes y haciendo los controles respectivos, desde la materia prima de estos mismos principios activos, de su identificación de estos principios activos, del momento del procedimiento, de cómo lo estamos elaborando, tener una limpieza total del lugar donde lo estoy haciendo, mayormente conocido como campo o sala de producción. Y bueno, ¿qué materiales vamos a utilizar y qué equipos se utilizan mayormente en estas clases de elaboración? Se necesita sí o sí un agitador mecánico con o sin calefacción, ¿ya? ¿En qué sentido se dice con o sin calefacción? Que sí o sí necesita, de acuerdo a la materia prima, el calentamiento. Vamos a necesitar vasos de precipitados u otros recipientes adecuados para almacenar las materias primas, sistema de producción de calor, que en este caso podemos utilizar las hornillas, o los baños Marías también, que comúnmente lo utilizamos en el laboratorio. Vamos a utilizar varillas de vidrio, espátula, vidrio reloj, la balanza seminalítica para pesar correctamente los componentes de la formulación, una probeta para medir líquidos de la formulación, el termómetro, y uno de los controles que se le puede hacer también es el pH de la misma formulación, ¿ya? Es importante estos materiales comúnmente utilizados. ¿Cuál es el método de preparación de la elaboración de esta formulación?
les voy a dar este método que es, como dice patrón, que se lo puedes realizar para cualquier clase de pomadas o ungüentos, ¿ya? Esto va en general. Después vamos a ver algunas formulitas que ya están desglosadas. Primero lo que se tiene que hacer es pesar todos los componentes de cualquier formulación. Segundo, fundir conjuntamente todos los componentes en calentamiento como mínimo a la temperatura del componente con mayor fusión. Por ejemplo, las vaselinas sólidas que vienen, por ejemplo, ya necesitan más calentamiento que las líquidas, porque ya las líquidas ya están derretidas, utilizar vaselina. Con una baja agitación moderada para asegurar la homogeneidad de la misma mezcla que se le va a realizar. Una aclaración importante, no se deben fundir los principios activos, ¿ya? Es primeramente los otros excipientes, en este caso que vienen a ser las grasas. Tercero, adicionar bajo agitación el principio activo hasta conseguir su correcta dispersión en la mezcla obtenida anteriormente, ¿ya? Es muy importante, ya que el principio activo con el calentamiento va a perder alguna de sus funciones o se va a deteriorar, porque mayormente los principios activos vienen a ser sólidos, son puros y no queremos nosotros bajarle la función principal de esos principios activos. En este caso, si el principio activo es termolábil, la incorporación se debe hacer en frío, ¿ya? Entonces, esperar que esa mezcla que hemos fundido, que no esté tan caliente e incorporarla recientemente a esa mezcla. Es importante que aquellos principios activos, por su característica, no sea posible la incorporación directa a la fase de la fundición, ya que deberán solubilizarse en solventes de polaridad muy adecuada, ya que por lo mismo que les digo, se pueden deteriorar y ya no pueden cumplir la misma función. Y al siguiente sería el acondicionamiento. ¿Cómo lo podemos acondicionar? Tenemos que ver según las especificaciones de cada formulación que estamos elaborando. Si vamos a elaborar, por ejemplo, en este caso descongestionante nasal, si lo podemos envasar en tubos o bien en potes o en envases más pequeños, dependiendo de la formulación que ustedes están realizando. También es importante el tipo de acondicionamiento o envase que debe ser adecuado y compatible con la formulación, ¿ya? Para que no haya ninguna interferencia. Mayormente nosotros utilizamos envases de plástico que cumplen con cualquier formulación de pomadas. Por último, proceder a la limpieza del material y equipo, ya que todos estos procedimientos usamos materiales de vidrio, usamos la balanza, entonces todos esos equipos hay que cuidarlos, incluyendo el calentamiento, si utilizamos un baño María ya sofisticado, entonces como utilizamos materias primas, en este caso las ceras u otras sólidas, quedan impregnadas en el envase y entonces hay que tener de acuerdo a un procedimiento ya establecido de limpieza de cada institución, ¿ya? Si se requiere calentamiento para desprender algún material que queda en el material, perdón, entonces hay que hacerlo. Pero eso es de acuerdo a las especificaciones de procedimiento de limpieza que cada uno tiene o puede conocer o investigar para realizarlo. Y dejarlo todo limpio, incluyendo el área, los materiales y que no quede ninguna cosa que contamine para la próxima producción. ¿Qué controles comúnmente se les puede realizar a estas pomadas o ungüentos? No son muchos, pero son de mucha importancia que se les debe realizar. Uno de ellos es las evaluaciones de carácter organoléptico, como ser cómo ha quedado la pomada, si ha sido una sola, si ha sido su homogeneidad en su proceso de elaboración es una sola disolución para que al final quede un solo ungüento que no tenga burbujas, que no tenga ninguna partícula extraña, cosa que
nos verificamos en el momento de la elaboración del principio, cuando utilizamos el principio activo, cuando estamos diluyendo con el disolvente adecuado, ¿ya? Otro de los controles es la verificación de peso. Ya una vez elaborado el producto, nosotros podemos hacer el control de peso de acuerdo al envase que lo estamos acondicionando. Otro de los controles de peso lo podemos también realizar antes de su elaboración, en el sentido en el momento de las pesadas. O sea, pesar correctamente la formulación indicada y no pasar de 1 miligramo o 2 gramos, porque algunas materias primas interfieren, ¿ya? Peor si utilizamos materias primas sólidas con algún disolvente, un disolvente graso. Otro de los controles que le podemos realizar es la extensibilidad, que es muy importante. Hasta dónde se va a estabilizar ese producto. Mayormente lo utilizamos como es externo, entonces vemos que si 1 gramo o 1 miligramo, hasta qué cantidad o qué tamaño se va a expandir. A lo mismo que la untuosidad, ¿ya? Ver si tiene esa consistencia de si es untuoso o no untuoso, porque hay algunas que cuando no son bien preparadas se quedan medio ásperos y no tiene esa capacidad de untar. Mayormente es cuando no utilizamos una grasa o una sustancia grasa adecuada. Y por último, cuando ya trabajamos en un ambiente supuestamente estéril o limpio, necesitamos hacer el control de microbiológico, ya que como es producto farmacéutico, un producto medicamentoso, tenemos que realizar el control microbiológico, ya que para que no contengan ninguna contaminación del momento del preparado o de que alguna materia prima no ha estado apta para su elaboración. Entonces esos controles, nosotros nos quedamos con una muestra y hacerle los controles respectivos como producto terminado y ver que no tenga clases de contaminación, ¿ya? Eso es muy importante, peor si es para la comercialización. Procedimientos para realizar la práctica. En este caso, en nuestra práctica, ustedes en su guía tienen 3 o 4 formulaciones a realizar. Son fáciles de realizarlas. En este caso vamos a ver solamente 2. Una de ellas es la elaboración de la pomada nasal descongestiva y expectorante. Y aquí están sus principales componentes de esta formulación, ¿ya? Esto viene a ser en porcentajes gramos. Cuando hablamos de porcentaje, entonces vamos a elevar la formulación a gramos. Al lado tenemos su funcionalidad de cada uno. Al inicio les mencioné lo que era el timol, el camfor y el mentol, que son los principales principios activos como descongestionante y expectorante en esta clase de formulación de pomada, ¿ya? ¿Qué función tiene el mentol? Es antipruriginoso, el alcanfor es rubefacciente, el timol es antiséptico y la esencia de eucalipto es expectorante, ¿ya? Esencia de la trementina también es rubefacciente y por último la vaselina blanca viene a ser el excipiente o el emoliente. Es la que me va a ayudar también a que mi pomada sea untuosa. ¿Y cuál es el procedimiento a seguir en esta formulación? Es sencilla. Primero que todo, nosotros tenemos que limpiar nuestro ambiente, sanitizarlo ya sea con alcohol al 70 o con alcohol yodado, hacerle una asepsia correspondiente y luego pasar a lo que es la pesada de todos estos componentes, ya sea por separado para tener una mejora de los controles de peso y después ya para su procedimiento correspondiente. Una de ellas es el primero, como estos estamos enumerados, vamos a colocar la vaselina a baño María hasta su fundición, porque recuerden que en el procedimiento de patrón les mencioné primero que hay que calentar primero la fase sólida con el que lleva con el componente de punto de fusión, lo que les acabo de mencionar, y es lo primero que lo vamos a realizar, ¿ya? Calentar siempre la vaselina sólida en baño María hasta su fundición. Segundo, es triturar el mentol, el timol y el alcanfor en un mortero
hasta tener una consistencia tipo polvillo, y no es necesario, si es que queda bien polvo, no es necesario tamizarlo, porque igual en el momento de la mezcla se va con el calentamiento que, que va a encontrar esa materia prima, se va a desintegrar y va a quedar, se va a unir correctamente a la vaselina, ¿ya? Aquí dice triturar el mentol, timol y alcanfor en el mortero hasta obtener una mezcla líquida junto con la anterior. Por tercero, es juntar en otro vaso las esencias de eucaliptos y trementina. Ya no la estamos agregando directamente. ¿Por qué? Porque algunas esencias no son compatibles con la vaselina u otro. Hay que encontrar las esencias que son solubles en grasa y hay otras esencias que no son solubles. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta esa clase de, peor aún si utilizamos colorante. ¿Ya? Hay algunos colorantes que no se disuelven en grasa, entonces hay que hacerlo en otro disolvente bien adecuado. Por siguiente paso es retirar la vaselina del foco de calor donde ha estado primeramente, y cuando empiece a enfriarse añadir lo que hemos triturado, el mentol, timol, en esa primera fase, ¿ya? Cuando empiece a enfriarse añadir el B, que viene a ser eso, y luego el C, que viene a ser las esencias y el colorante. Y por último, llevamos a lo que es el envasar o el acondicionamiento. Si vamos a utilizar potes, esperar que enfríen un poco y recién taparlos, porque si como mayormente están tipo calientitos, entonces están líquidos y en los envases se van a solidificar recién, ¿ya? Si lo tapamos directamente me va a provocar un vapor en la parte de la tapa, y entonces eso me va a provocar una contaminación si es que dejamos líquido y siempre y cuando el ambiente no ha estado sanitizado. Entonces evitemos eso de no taparlo y una vez solidificado recién sellarlo. ¿Ya? Ese es el procedimiento sencillo de esta formulación de congestionante y expectorante. Ustedes los pueden conseguir, las materias primas, los pueden realizar en casa si gustan. No es difícil de realizarlo. Solamente tengan cuidado en obtener las esencias y el colorante que sean compatibles o que se disuelvan bien con lo que es la fase liposoluble, ¿ya? Mayormente vienen de dos clases, pero siempre pregunten al momento de comprar que sean solubles en grasa, porque la mayoría que venden son solubles en agua. Y por último tenemos la elaboración de la pomada rubefaciente, que también es sencilla, que es el mismo procedimiento, pero tiene casi similares a estos principios activos, incluyendo en este caso al salicilato de metilo, ¿ya? El salicilato de metilo al 10%. Cuando hablamos al 10%, estamos hablando para una cantidad de una pomada de 100 miligramos. Entonces, estos porcentajes van a ser en gramos. Si mi formulación en la parte inferior es de 100, entonces esto viene a ser lo mismo. Si esta es una formulación para 200, entonces hacemos una regla de 3 simple, donde le va a salir también la cantidad en gramos, ¿ya? Y entonces, en este caso, como hablamos de rubefaciente, el salicilato de metilo viene a ser su función principal de rubefaciente o el analgésico en esta formulación. La trementina viene a ser el antiséptico, el alcanfor viene a ser el analgésico local o refrescante mayormente, y el mentol viene a ser también, puede actuar como analgésico. Y la vaselina sabemos que es el excipiente o el que me va a ayudar a dar el volumen a la formulación y la untuosidad. Ya, el procedimiento es fácil. Pasamos a pesar todas las materias primas, verificamos la pesada correctamente, pasamos a colocar la vaselina en un vaso a calentamiento, en este caso baño María, o lo hacemos directamente también. Por tercero, incorporamos lo que es el salicilato de metilo triturado y agitar lentamente con la varilla durante 5 minutos, ya triturado. Siguiente, adicionamos la trementina
y agitar durante 5 minutos. En este caso ya estamos incorporando uno por uno, no estamos como el anterior, incorporamos el timol, el alcanfor y el mentol, lo incorporamos en uno solo. En cambio, en este caso estamos incorporando cada uno y estamos disolviendo en cada paso 5 minutos. A continuación se adiciona el alcanfor y el mentol, agitar hasta su completa disolución. Y por último, viene a ser su acondicionamiento, ¿ya? Acondicionar en caliente, en potes, como les decía, mayormente los envases son de polietileno de alta densidad, teniendo en cuenta la formación de un menisco convexo, ya que siempre ustedes se han visto una crema cuando han destapado recientemente nuevita, entonces ustedes siempre ven una capita que va, que va convexa en la parte de arriba, y otras que vienen como un tipo pocillo, que no es lo correcto, sino que quede siempre pasando el ras de la tapa, ¿ya? Así no les dejamos mucho espacio a la tapa y no tenga esa contaminación en el momento del cierre o en el momento del tapado. Es fácil y sencillo, teniendo en cuenta los controles también de la elaboración de esta formulación. También podemos elaborar en estas prácticas lo que es la vaselina perfumada, que mayormente las vaselinas perfumadas las conocemos como humectante o también como protectora labial, que son sencillas de elaborar, que solamente lleva vaselina, esencia del tipo que ustedes quieran tener y el colorante también. El colorante tiene que ser lipofílico, por favor, porque usan la vaselina. Y si utilizan el otro colorante no va a tener esa disolución y va a quedar como grumitos en la parte inferior y no va a tener esa coloración. Va a quedar, los colorantes se van a hacer en puntitos en el color que están, pero no se va a incorporar a la mezcla, ¿ya? Hay que comprar colorantes lipofílicos porque mayormente estos ungüentos llevan vaselina, llevan grasa. El procedimiento es fácil también, se pesa primero, se incorporan estos componentes y una vez se funde la vaselina, una vez fundido recién se agrega lo que es el colorante y la esencia que ustedes quieran aplicar, ¿ya? También se pueden utilizar en lo que es las pomadas, para la escaldadura, que son fáciles de realizar. Ya no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a esta práctica, a esta elaboración de pomadas medicamentosas. O no, o estamos todos claros en el momento del procedimiento, los materiales a utilizar. ¿Estamos todos claros o tienen alguna duda en el momento de elaboración? Activen su micrófono. No. Está todo claro. Entonces estamos claros de que existen 3 tipos de pomadas en cuestión hidrófilas, lipofílicas, que unas son acuosas o no, entonces es de acuerdo al principio activo que le vamos a agregar, ¿cierto? Su procedimiento es sencillo, como mayormente las parafinas o las vaselinas son sólidas, sí o sí eso tenemos que llevar a fundición primero. Después ya vamos incorporando los principios activos. Los principios activos no lo tenemos que llevar o introducir cuando esté súper caliente, sino dejar enfriar y recién incorporar. ¿Alguna duda respecto a la formulación? Son prácticas muy sencillas, son prácticas muy bonitas donde ustedes mismos los pueden realizar. Tienen la formulación ya en este material de apoyo. Los pueden comprar, los pueden realizar. Ustedes saben que las pomadas pacientes las utilizamos demasiado en el caso de esos golpes fuertes,
en las pomadas descongestionantes también. En el caso de de la elaboración, si no encuentran un Mentizan, lo pueden elaborar esto en casa, peor en esta cuarentena que estamos, no podemos salir, entonces si tienen el material disponible lo pueden realizar. Son fáciles y sencillas de realizar, no hay donde se pierda. Me gustaría o me hubiese gustado y lo vamos a realizar cuando ya nos incorporemos, así para que ustedes ustedes lo puedan ver o lo puedan palmar cómo se hace, ¿ya? Y ver qué es lo que qué interfiere, qué hemos hecho mal, qué materia prima no utilizar primero y así. Entonces, en la práctica se ve todo, ¿ya? Bueno, entonces, si no tienen otra pregunta. Si no tienen ni una pregunta más, entonces terminamos hasta acá lo que es pomadas medicamentosas. Me dejan su primer apellido y su nombre en el WhatsApp, así lo registro en la lista, por favor. Nos vemos el próximo domingo. En este mismo horario vamos a coordinar si nos podemos juntar los dos grupos, por favor. Si no, de lo contrario, vamos a tener que hacer nomás 2 transmisiones. ¿Ya? Ya, doctora. Bueno, que tengan buenas tardes. Nos vemos el próximo domingo.